Quiero comenzar diciendo que lo que voy a expresar acá, me gustaría que Dios nos ayude a tomarlo de una forma de una preocupación que tengo. Cuando uno ve a una persona que abandona la fe ya llegando el momento final culminante de esta historia, de esta tierra, viendo los eventos finales como se están precipitando, uno se imagina que Dios está deseoso de acabar esto ya. Y nos da tristeza que en esa manera el enemigo haya encendido luces por otros lugares a personas que eran fieles y también tenían esta esperanza. Así que este tema no va dirigido a molestar a nadie, ni a hablar mal de nadie que se haya ido por tendencias de estas que voy a mencionar. Solamente hemos estado hablando de lo que hace la mentira. El efecto de la mentira en nuestro cerebro, cómo retira la parte blanca y nos deja a nosotros con espacios donde la cognición desaparece. Y se hace un poco difícil, pero yo llamo al arrepentimiento por haber cometido esto. Y espero en Dios que Dios esta hora pues nos ayude a que estos hermanos que creyeron estas cosas y fueron desviados completamente puedan regresar nuevamente, porque ya el Señor viene. Hermanos, ¿cómo al introducir la mentira se pierde el entendimiento? Esta mañana con el tema que dimos, vimos cómo la cognición se merma completamente con aceptar la mentira o volverse mentiroso. Yo quiero empezar con el libro de Génesis 1:31. ¿Cuándo comenzó todo esto de mentir? ¿No? Así el comentario con los hermanos hoy, que Eva realmente fue engañada. La palabra de Dios dice que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. La mujer siendo engañada. Adán consintió con ella, pero no fue engañado. Fue y bebió la misma copa del engaño, pero no fue engañado, lo hizo a propósito, por el amor que le tenía a Eva. Adán no tuvo un comportamiento correcto en ese momento, porque vio a su mujer que había entrado a un cumplimiento de una palabra que decía que si comía, se moría. Así que Adán amaba más a la mujer que a Dios. Y eso uno diría, bueno, tiene que amarme más a mí, ¿no? Pero cuando usted ama más a Dios y Dios es su centro, el problema de la mujer está resuelto. ¿Me doy a entender? Dios tiene solución para el pecado. Eva había sido perdonada antes de la fundación del mundo. ¿Entendemos esto? Jesús fue inmolado por el pecador. Y Eva fue la primera que lo introdujo en esta tierra. No estamos echándole a Eva cosas, ¿eh? Estamos diciendo que Eva tenía esperanzas totalmente. Moisés fue un hombre que demostró una vida en Cristo formidable. Moisés, en un momento que el pueblo había pecado, Moisés se dirigió a Dios y le dijo, Padre, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero mi petición es que perdone su pecado. Y Moisés amaba tanto a ese pueblo rebelde, a un pueblo rebelde que era rebelde, pero lo amaba tanto a ese pueblo rebelde como Dios ama al pueblo rebelde. Y él le dijo, te pido que perdones su pecado, y si así no lo vas a hacer, ráeme del libro que escribiste. No quiero vivir contigo con un Dios que no perdona al pecador. Yo quiero la suerte de ellos. Si a ellos lo va a destruir, destrúyeme a mí también. Hizo lo mismo que hizo Jesús. Cóbrame a mí lo de ellos, pero a ellos tráelos para el reino. Amén. Es maravilloso como un corazón se llena de Jesús, como el de Moisés, y prefiere la perdición eterna a que Dios no perdone al pecador que no ha pedido perdón. Usted puede ver esa actitud en Eva y Adán. Ninguno pidió perdón. Fueron perdonados por la gracia, la misericordia
y porque el plan de Dios se inició en ese momento. Así que, ¿cómo fue Eva engañada? Vamos a leer lo que dice Génesis 1:31. Y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. ¿Escuchó esta palabra? Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué era bueno en gran manera, hermanos? Todo. ¿Adán era bueno en gran manera? ¿Era Eva buena en gran manera? Ahora nos trasladamos al cielo. ¿Era Satanás perfecto en todos sus caminos cuando fue creado? ¿Era bueno en gran manera? ¿Qué Dios no hace en gran manera? Bueno, ¿qué no hace Dios en gran manera bueno? Todo. Porque Dios no sabe hacer cosas malas. Eva era perfecta, tenía el carácter de Jesús. Adán era perfecto, tenía el carácter de Jesús. Ambos eran perfectos. Y ellos fueron hechos buenos en gran manera. Hermanos, todo Dios lo hizo en gran manera. Bueno en gran manera. Ahora bien, Génesis 2 del 15 al 17. Satanás tentó a Eva. ¿Se escucha un eco, hermano, o soy yo? ¿Estamos bien? ¿Si los micrófonos están apagados? Ok. Perdón. Quiero que vean algo interesante. Eva vivía en un ambiente que era positivo. ¿Era bueno? No había nada malo. Y todo lo que los rodeaba era cosas positivas. ¿Había algo negativo en el Edén? Me gusta la sinceridad de los niños. Él lo considera así. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios quería que Adán quisiera que fuera a cuidar el huerto. Mi pregunta es, ¿el huerto necesitaba cuidado? ¿Necesitaba cuidado? ¿Había algo descuidado en el huerto? No. ¿El huerto era bueno en qué? En gran manera. Ahora bien, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Era positivo? Ahora bien, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, dice acá, no comerás de él, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, ¿es esto un mensaje negativo o positivo? Bien, cuando uno escucha la palabra no, parece que es negativo. ¿Tiene hijos, hermana? Bien. Cuando usted ve a su hijo cerca de un hueco que se puede caer, ¿el mensaje de no es positivo o negativo? Usted no quiere que se muera. Así que la palabra no que Dios le dio era positiva. No sé si me doy a entender. Bien, hermanos, miren, en psicología se usan muchas cosas, pero esto que Dios hizo es maravilloso. ¿Qué le dijo? Mira, te he dado todo, come de todo esto, pero de este no comas. El universo dice que yo soy un dictador, pero yo quiero dar la libertad a ustedes de decirte que todo puedes comer. Ahora, ¿el árbol era malo o era bueno? Porque todo lo hizo Dios bueno en gran manera. ¿Es malo tener lo que el árbol ofrecía? No. ¿Conocer el bien y el mal? ¿Es algo malo? No, la palabra de Dios dice que no. El Señor Jesús dijo, bueno, ahora el hombre es como uno de nosotros. Si Dios conoce el bien y el mal, ¿es malo? No. No alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre, así que lo vamos a sacar de acá, porque Él es como uno de nosotros. ¿Interesante? Pero mire qué interesante es esto. Dice,
no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirás. Y yo no quiero que tú mueras. ¿Aconsejamos a nuestros hijos nosotros para que le vaya bien? Le decimos, ay, por favor, no me hagas esto, que me va a romper el alma, me voy a morir si algo te pasa. ¿Ha escuchado estas palabras de los padres rogando? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo se enferma? Que quisiera que la enfermedad le dé a quién. Que me pase a mí. Es un sentimiento bonito. ¿Qué dijo Jesús? Ese soy yo. A ellos, déjanlo ir. Cóbrenme a mí. Ellos, déjenlos. Hermanos, es bueno que esto es algo positivo que Dios está haciendo. Mi hijo, no quiero que te vaya mal. Quiero que estés conmigo por la eternidad. Pero el universo me dice, y Satanás me acusa, diciendo que yo hago autómatas que me obedezcan a la fuerza. Y yo quiero que si tú me amas, guarda estos mandamientos. Y mis mandamientos no te serán gravosos. ¿Lo dijo Jesús? Era a través de una relación de amor que había obediencia. ¿Quién se ha casado a la fuerza aquí? Por favor, no levanta la mano. Las que se casaron por amor, ¿lo hicieron felices? Contentas. ¿No? Camina a casarte ahora, venga. No fue así, ¿no? Primero le ablandaron el oído diciéndole cosas que no sienten ellos, pero sí lo hicieron. Bueno, yo engañé a mi esposa en el año 84. Pero bueno, aquí está ella soportándome hasta ahí. Pero miren, quiero soltar porque están un poco tensos ustedes. Miren, esto que Dios le dijo todavía es positivo. Es positivo. ¿Quién quiere salvarse y no morirse eternamente? Entonces, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. Así que no es mala intención de Dios. Ahora bien, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Era astuta. Ahora yo pregunto, ¿la serpiente era buena en gran manera? ¿La serpiente era buena en gran manera? ¿Y era astuta en gran manera, buenamente astuta? ¿La astucia es mala? ¿La vemos mala la astucia? Pues la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Quiere decir, hay personas en este mundo, hermanos, que sobreviven en todas partes. Tienen la astucia de sobrevivir. A uno fracasa en el intento y otros dicen, yo seguí y lo logré. Y te dice, wow, yo no lo pude haber logrado porque no me atreví, pero esa persona fue astuta. Y sale adelante en lo que yo fracasé. Ahora bien, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis, dice acá, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta era positiva o negativa. Negativo. Volvemos atrás. La pregunta de Satanás era positiva o negativa. Negativo. Vamos a analizarla un poquito y después de eso avanzamos. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eva había escuchado la palabra no alguna vez? ¿Y se la consideró ella positiva? ¿La palabra no? La consideró que era buena porque Dios no quería que muriera. Ahora Satanás le dice que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Y Eva, como vive en positivismo, cayó en la trampa de conversar con Satanás. ¿Estamos entendiendo? Si le dijeron algo negativo, dice, Dios no es así. Y Satanás dice, ¿y cómo es él? Dime. Satanás quiere hablar con usted. Quiere hablar con nosotros. Quiere entablar una conversación. ¿Y cómo lo debe hacer? Lo debe hacer haciendo una negación de lo que Dios no es. No, pero a mí me dijeron que Dios no sirve para nada, que le gusta matar a los cristianos. Dice, ay, no es así. Y uno empieza a hablar y es Satanás buscándole conversación para que uno le ponga atención. ¿Vamos bien? Ahora bien. Y la mujer respondió a la serpiente, no, eso no es así. Del fruto de los árboles de huerto podemos comer. Tú estás equivocada.
serpiente. Él no es así. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le dijo el secreto. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no quiere que nosotros muramos. Por eso dice Dios que no lo comamos. ¿Le dijo la verdad o la mentira? ¿Satanás logró la atención de Eva? Ahora bien, lo interesante es, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora mi pregunta es, ¿fue positivo o negativo? Negativo. Hermanos, interesante, ¿no? No moriréis. No moriréis. ¿Quién quiere que su hijo se muera? Nadie. Y si le dicen a usted que no va a morir, ¿se siente contento? Y si le dan la noticia que va a morir, ¿cómo se siente? Triste. Así que él le respondió algo bonito y dijo, no, eso no es así, no van a morir. Dice, wow, cuéntame más. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Le dijo una verdad o una mentira? ¿Le dijo una verdad? Le dijo una verdad muy interesante. No, mira, tú sabes, Dios creó la serpiente buena en gran manera. ¿Todo era bueno en gran manera? La conversación fue con la serpiente que era buena en gran manera. La serpiente era positiva, ¿sí? Pero lo que hizo Satanás con la serpiente es que la utilizó como medium. Ahora bien, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo la mujer? Cambió de pensamiento. Porque uno coloca los pensamientos que uno quiere. ¿Sabía? Así es. Y dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era malo el árbol para comer? No. ¿Era bonito el árbol? ¿Precioso? ¿Perfecto en gran manera? Dice, y que era agradable a los ojos. ¿Era desagradable el árbol? Dios no le colocó espinas. No lo colocó, wow, no te acerques que las hojas dan alergia. No, era bueno en gran manera. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Está entendiendo esta palabra? Interesante. Adán comió así como ella. Ahora bien, hermanos. Hechos de los Apóstoles, aquí hay un peligro muy grande y dice así. Dice la palabra no. ¿Escuchó la palabra no? ¿Y no quiere decir qué? No. ¿Sabe cuántas veces los hijos nuestros nos preguntan lo mismo? Porque quieren eso, ¿no? Y ellos dicen, si lo hago repetitivamente me va a decir que sí. Y uno le dice que no. Y la otra vez que le pregunta le dice que no. A mí no me permitían hacer muchas preguntas. Me decían un no y el otro tratamiento me quitaba el deseo de preguntar. ¿Estamos entendiendo esto? Me decían, pero no te dije que no. Y ahí empezaba, digo yo, ya. No paraban hasta que me convenciera que era que no. Y ya después no preguntaba más porque me iban a decir que no. Pero mire esto. Dice la palabra no es esencial para nosotros ser capaces de definir, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. ¿Escuchó la palabra no? Aquí hay una trampa. Y una trampa que eso depende de la gente, que le pasa lo que a Eva le pasó. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y muchos hermanos han caído en esta trampa y no se dieron cuenta. Si aquí te dice que no es esencial, déjalo. Tú no necesitas saber el origen del Espíritu Santo.
¿Para qué le sirve eso a la salvación de nosotros? No sirve de nada. ¿Quién quiere saber cuándo Dios nació? O más o menos, como cuántos años tiene. ¿Qué dice la palabra de la edad de Dios? Que Él es el eterno. Siempre he existido. Pero la mente finita de nosotros, que tiene un principio y un fin, no puede caber lo que es la eternidad. El Espíritu Santo estaba eternamente con Dios. ¿Para qué yo quiero saber su origen? Si ya sé el origen de lo que más me interesa, de Jesús, que fue nacido de mujer por amor a nosotros. Dios lo engendró por amor a nosotros. Su Hijo vino y es un misterio completamente esto. Cuando Dios te dice que no es esencial, ¿qué hay que hacer con el tema? Abandonarlo. ¿Qué ha pasado en las tendencias en la iglesia? Que muchos empezaron a definir qué era el Espíritu Santo. Y ahora están todavía trabajando con esto de que la Trinidad no, que hay que rebautizarlo a usted en el nombre del Padre y del Hijo, que eso del Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo es Jesús. Y empiezan a lucubrar cosas y saben más que Dios. Mire, una vez que Satanás lo ve a usted que desobedece el no, ya Satanás le participa en sembrar mentira en usted y usted empieza a perder el entendimiento. ¿Qué pasa con estos hermanos que empezaron con el Espíritu Santo? Que cayeron en otras tendencias. Algunos se fueron al judaísmo completamente y están viviendo, diciendo ellos, estamos buscando las raíces hebreas, nuestras raíces hebreas. ¿Por qué nadie quiere buscar la raíz de Adán antes de pecar? ¿Para qué sirve la religión hebrea? Mi pregunta es, ¿para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve? Adán y Eva no tenían religión. Gloria al Señor. No existía la religión. Tenían un Dios con quien se relacionaban personalmente. Amén. No piense que estoy diciendo no dejando de congregarnos como Jesús dijo que no teníamos que hacer. Pero estoy diciendo algo. ¿Por qué tenemos que investigar cosas que no se nos han revelado a nosotros? Lo que se reveló es para nosotros. Lo no revelado no es para nosotros. Amén. Pero a nosotros resbalarnos queriendo saber más de lo que Dios dijo que no necesitábamos, no era esencial, ahí caemos en la trampa de empezar a escuchar una voz que no es de Dios. Y todo eso lo vamos a estudiar acá. Ese es el peligro de entrar en esto. ¿En qué he visto a muchos hermanos? Fuera totalmente de la iglesia. Y han caído en diferentes tendencias que no voy a mencionar los nombres por respeto a ellos, pero yo les pido a ellos que recapaciten, que pidan perdón a Dios porque desobedecieron el no de Dios. Eva desobedeció el no de Dios y en esto estamos nosotros todavía trabajando. El efecto es repetidor y contamina a multitud de personas, por no decir todas. Muchos de estos hermanos están en esas tendencias diferentes, rebautizando a otros en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Y sabían algo? Jaime White tenía ese concepto. ¿Saben? Jaime White tenía el concepto también de que no creía en la Trinidad, porque era católica. Pues empiezan a decir, ¿no? Porque el catolicismo tiene verdades con otras cosas mezcladas, ¿no? Y entonces empieza el enemigo a trabajar. ¿Qué ha pasado con estos hermanos que se están haciendo? Lo mismo que a Jaime White. Dios tuvo que colocar a Jaime White en la tumba y después que lo enterraron, le dijo a Elena de White, habla del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? A Jaime White lo guardó. Jaime White era un hombre entregado con sinceridad de corazón, pero fue engañado. Y Dios no olvidó su obra. Y no olvidó que entregó todos sus recursos para el alcance de las almas, para traer las almas a Cristo. No se olvidó de sus obras. Así como también no se olvidó de la de Lutero. No se olvidó de la de Lutero. Lutero no habló del sábado. Pero Dios tiene a Lutero entre la lista. Y no se olvidó de Guillermo Miller.
que no guardó el sábado, pero dice Elena de White que Dios colocó 2 ángeles en la tumba de Guillermo Miller hasta que Jesús venga en gloria. Porque ese hombre fue que inició el movimiento completamente en el cual estamos nosotros hoy en día, pero él no conocía de la verdad del sábado. Pero Dios entiende por los momentos que él pasó y comprende por qué él hizo el trabajo que él le dijo que hiciera. ¿Sí o no? Ahora, él no persistió. Después del gran chasco, él empezó a sentirse muy mal porque decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios lo vio así y Dios permitió y le acortó sus días y lo puso a descansar. Favor para salvarlo, porque eran muchos los afectos con la gente y entonces tenía muchos problemas. Ahora bien, si no es esencial para nosotros el ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo, Cristo nos dice que el Espíritu, dice, es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. En Juan 15:26 se asevera claramente, tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Si el Espíritu Santo habla, entonces yo digo una cosa. ¿Quiénes hablan? ¿Ustedes hablan? ¿Nosotros hablamos? Somos personas. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros y le dice a Dios qué es lo que hay en la intención del corazón, entonces es una persona. Es interesante. Hermanos, nos guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Así que el Espíritu guía hacia la verdad, completamente, a Jesús. Hechos de los Apóstoles dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Escuchó la palabra? Es un misterio. Y luego dice, los hombres no pueden explicarla. Y yo pregunto, ¿usted leyó bien la palabra que dice ahí? ¿Los hombres no pueden? ¿Es usted un hombre? Pues usted no puede. ¿Creemos en la palabra? Amén. Entonces, no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Porque no es esencial para nosotros. Si ya dijo que no, es no. Desobedecer un no de Dios, hermanos, es caer en el sí de Satanás. Y es peligroso. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras, como están haciendo hoy, y darles interpretación humana. Pero la aceptación de esos consejos, dice acá, no fortalecerá a la iglesia. No la fortalece, la debilita. En cuanto a esos misterios demasiado profundos para entendimiento humano, el silencio es oro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si el silencio es oro, le voy a decir lo que me decía mi papá cuando estaba hablando lo que él no quería que hablara. ¿Sabe qué me decía? Cállese. ¿Escuchó esa palabra? Más o menos quiere decir haga silencio, ¿sí? Pero de una manera drástica. Dios dice que hacer silencio es oro porque yo soy un hombre que no puedo entender esos misterios. El misterio de la iniquidad, ¿lo sabemos? ¿Cómo Satanás peca? Habitando en la presencia de Dios. ¿Cómo peca un ángel creado en la capacidad que creó a Satanás, a Lucifer, ángel de luz, perfecto en todos sus caminos, perfecto. Los ángeles del cielo se admiraban con él. Cuando salía la presencia de Dios del santuario, dice que el traje de colores que Dios le hizo y esa luz emanaba el universo entero y se quedaban así los ángeles, espantados mirando aquello tan maravilloso. Era un ángel que deslumbraba. Y se corrompió su corazón a causa de su hermosura. ¿Se miró a quién? Y se puso en el centro. Y quería la adoración hacia él. Y empezó a tener problemas con Cristo, que era el Hijo de Dios. Y empezó a haber problemas porque él quería ser el centro de todo el universo. Eso es una vanidad muy grande. ¿No pierden la cabeza los artistas?
porque se han vuelto el centro y empiezan a usar drogas psiquiátricas y todo. Porque Dios nos creó para nosotros no ser el centro, sino Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Así que Satanás, su centro de vida era Dios, pero él quería el puesto de Dios porque él quería ser el centro del universo. ¿Qué ambición más fea? Difícil de entender, es un misterio. Hermanos, los Hechos de los Apóstoles dice así, y estoy leyendo varias páginas, ¿no? De la página 42, 41 en adelante. Dice, el oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Maravilloso. Eso me fascina saberlo, que Él me convence de pecado. Quiere decir que tengo un ayudador que viene de Dios a decirme, eso está mal. Qué bonito es saber esto. Tengo a alguien que me ayuda, que está conmigo para ayudarme, para llevarme a Jesús, a conocer la verdad. Entonces, eso me fascina conocerlo. Pero ¿para qué quiero saber cuándo fue que él nació? ¿Cómo fue que lo hicieron? O si estaba hecho. No sé nada. Mejor dejarlo así. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Él me va a ayudar a mí a comprender los requerimientos divinos, cómo debo de guardarlos. ¿Podemos nosotros guardarlos? El Espíritu Santo nos ayuda. Hermanos, al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Tiene sed de justicia, el Espíritu Santo habla. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo habló con Nabucodonosor? Muchas veces. ¿Lo rechazó? Para ponerse en el centro. Y Dios tuvo que quitarlo del centro para que él pudiese ver el centro, porque no lo podía ver porque ya había una persona en el centro, que él era mismo. Así que el pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Dijo Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 16, 14. Y estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, página 43, párrafo 2. Menciona el párrafo 4 de Hechos de los Apóstoles, la página 43, que el Espíritu Santo se da como agente regenerador. Me regenera la vida. Para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario. Es un trabajo inmenso que hace el Espíritu Santo en nosotros. De exponer al mundo el amor de Dios y de abrir al alma arrepentida a las cosas preciosas de las Escrituras. O sea que cuando usted va a estudiar y el Espíritu Santo lo ve, que usted tiene intención de ser regenerado, entonces el Espíritu Santo le abre las Escrituras y hace que los ojos puedan ver lo que están ahí guardados para nosotros. Así que la palabra no regresará vacía a Dios cuando penetre por medio del Espíritu Santo, sino que hará en nosotros lo que Él le ordene. Así que, después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. Maravilloso. Y llena al alma con un deseo de santidad. Para eso el Espíritu Santo, y eso es lo más maravilloso que podemos entender. Esa es la función de Él. Dice acá, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Declaró el Salvador: si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Hermanos,
Si el Espíritu Santo me lleva a Jesús, no puede ser Jesús. No sé si me doy a entender. Es el asistente. El asistente que me lleva a Jesús, que me abre los ojos para que conozca la verdad. ¿Quién le hablaba al eunuco que salió de la gran reunión religiosa de la época? Un congreso había de judíos. Y el eunuco leía Isaías porque venía vacío. Y el Espíritu Santo empezó a inquietarlo y él seguía con Isaías 53. Y entonces el Espíritu Santo busca a Felipe, le dice, ven. Y lo lleva, le dice, acércate al carro, pregúntale si entiende lo que lee. Porque el entendimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo algo? Amén. No necesitamos saber mucho, solo que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para salvarnos. Así que el Espíritu Santo utilizó a Felipe y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no, porque no tengo quien me lo explique. Y entonces el deseo de que se le explicara, el Espíritu Santo entró al eunuco y cuando se le leyó la palabra, recobró completamente la vida. Y él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo necesito ser bautizado. Amén. Ese es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me trajo a la iglesia. Porque Él trabaja para Cristo y para el Padre. Ese es lo único que necesitamos saber, que el Espíritu Santo, después que Jesús lo recibió en el bautismo, entonces Jesús trabajó sin Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero en público lo hizo descender Dios, ¿sí o no? ¿Tenía asistencia a Jesús del Espíritu Santo? Desde la niñez. Pero en el momento que lo recibe, empezó un ministerio. Y eso es lo que Satanás teme. Que usted y yo seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos esperando la lluvia tardía? Amén. ¿Y Dios le dará con la lluvia tardía un poder que no ha tenido la iglesia? Pues entonces, ¿para qué quiero saber lo que ya me conviene saber? Que el Espíritu Santo será derramado sobre nosotros y que nosotros haremos la obra final para que este mundo termine de acabarse y veremos a Jesús venir en gloria en las nubes de los cielos. ¿Para qué más saber? Esa curiosidad que le entran a personas, por eso a mí no me gusta mucho la teología. Yo quiero que Dios me hable. Nunca he estudiado teología. Que me hable por la palabra, que eso es suficiente. Eso es su palabra y su palabra no regresa vacía a Él. Digo, yo quiero que tu palabra entre a mí y que no regrese vacía a ti. Convénceme, quítame el error. Haz de mí el hombre que tú deseas. Y el Espíritu Santo ve el interés y dice, yo te voy a asistir. ¿Sabe las cosas que yo había leído acá? La palabra de Dios leyéndola y no entendía nada. Porque esta palabra hay que estudiarla después de ponerse de rodillas y orar que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos asista porque queremos entender lo que dicen las Escrituras. Solamente eso. Hermanos, dice Evangelismo, página 446, párrafo 3. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo. Hay que recibir a Jesús para que venga el Espíritu Santo. Y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas. Dice acá, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto dijo que hay? Hermanos, ¿cuántas veces ellos habían leído esto, lo que fueron arrastrados a lo diferente? Muchas veces. Cuando usted entonces, yo estoy hablando a adventistas en este momento, ¿no? Estoy hablando para adventistas. Mucha gente que no es adventista no va a entender lo que estamos diciendo. Pero nosotros decimos que Dios levantó profeta, porque no hará nada Jehová nuestro Dios sin que hable a través de sus profetas.
y buscó una sierva inútil, sin preparación universitaria, sin preparación de teología, para él utilizarla a ella para avergonzar a los sabios. Amén. Y yo fui uno que cuando llegué a la iglesia la rechacé de plano, porque cuando veo el lenguaje tan simple que ella hacía, y yo vengo de una facultad de medicina, de haber sido entrenado con toda esa cantidad de cosas, digo yo, pero esta señora está hablando tontería acá, porque no me habla el lenguaje que me pueda convencer. Así que el Señor usó mi enfermedad que yo tenía para humillarme un día, yo orando en el baño de rodillas, porque me dejó sin respiración. Y después que el dolor era tan profundo, entonces me dijo, ponte a leer los libros. La gente dice, eso fue esquizofrenia. Digo yo, esa es la esquizofrenia mejor que me ha pasado en la vida. Escuché la voz de Dios. Así que me humillé, me bajé y empecé a leerlo, pero no lo entendía tampoco, porque no era la actitud todavía para eso. Y yo llegué a esta iglesia con una enfermedad que yo tenía por 33 años. Y el Señor me la arrebató. Pero yo tuve que obedecer, porque toda esa cosa que aprendí de mis padres, el Señor quería que yo desaprendiera y aprendiera de Él por medio del Espíritu Santo. Así que esto no es tan sencillo. Mucha gente dice, ¿y cómo tú llegaste? Pero se me quitó todo. Yo tenía una comunicación interventricular en el corazón, y yo me entregué a esto sin pensar si estaba sano o no. Pero hace unos años me forzaron un amigo que es cardiólogo, me dijo, yo no sé cómo te abandonaste el tratamiento, porque te puedes morir en cualquier momento. Y mi esposa es médico, y al decir que su esposa iba a morir, ya sabe cómo se puso. Y la usó, yo no sé si fue Dios o quién, pero empezó, ay mi amor, pero hazte el estudio por lo menos. Y yo, ¿para qué? Si está ahí, que esté ahí, pero ya yo no tengo nada, yo me siento bien. Y ahí insistiendo día por día, y digo yo, ya lo voy a hacer. Y fui a hacérmelo, no de muy buena gana. En la República Dominicana, donde me lo hice, los que hacen las sonografías y la tomografía y todo eso son médicos, no son técnicos. Así que el médico que me tocó fue profesor mío en la universidad. Pero ya no me conocía porque los años pasan. Y entonces yo usaba bigote de charro antes, en el pasado, cuando cantaba rancheras. Pero miren, él no me conocía, no se acordaba ni siquiera de mí, ni yo me quise identificar. Así que él me dijo, ¿quién te envió? Yo le dije el nombre del doctor. Él empezó con el sonograma ahí, el ecocardiograma, perdón, y empezó, dóblate para acá, ponte allá. Y dije, bueno, y dice, ¿pero para qué te envió? Digo yo, no, porque yo sufría de tal cosa. ¿Cómo que sufría? Más gelatina y doble para acá y tuércete aquí. Digo, y me va a romper el pecho el hombre. Y me dice, yo no encuentro nada aquí. Y yo saco un CD que tenía en los bolsillos, di que por la fe, lo llevé por un temor terrible. Y digo, ¿me lo puedes grabar acá? Y dice, claro, lo pone y lo graba. Salimos del consultorio y mi esposa llama al doctor amigo y le dice, no tiene nada. Y él dice, ¿cómo va a ser? Y digo yo ni sé cómo fue, pero me lo cerraron el agujero. Y digo, no lo pedí a Dios, pero Dios reparó el problema. Amén. Sin yo pedírselo. No le estaba rogando por nada de eso. Y digo, mira, porque ya era salvo en el Señor Jesús. ¿Para qué seguir pidiendo? Pero el Señor da mucho más de lo que le pedimos, y lo que no le pedimos nos los da también. Así que fue una bendición para mi vida saber eso, que no lo buscaba. Tengo ese CD por ahí guardado. Y me parece muy interesante lo que Dios hace cuando Él quiere salvarnos a nosotros, quiere mostrarnos su poder. Yo puedo restaurar tu vida, yo puedo hacer estas cosas. Yo digo, bueno, por lo menos yo decía, si se queda el agujero aquí y sigo contigo, déjame con el agujero. Porque no podía hacer muchas cosas, muchos movimientos no podía hacer porque me agotaba muy rápido, me sofocaba, y desde niño vivía enfermo todo el tiempo, de articulaciones inflamadas y todo esto. Pero el Señor en 6 meses me demostró que Él podía quitarme la enfermedad de 33 años. Así que el Señor lo hizo, y ¿por qué no creer en su Santo Espíritu? ¿Para qué discutir con Dios de lo que Él me dice? No es esencial que tú lo sepas, y digo, lo dejamos así. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Hermanos,
La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda y anda en estos terrenos. Esto estamos leyendo Evangelismo 4:47, página 5, el párrafo 5 y el 7. Dice acá, el Espíritu Santo es una persona porque testifica, dice de nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio de nuestros espíritus, ¿no? Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Cuánta explicación se dio? Pero yo insisto en investigar el origen. Hermanos, una trampa de desobedecer un no quita el entendimiento completo y se resbala uno muy profundamente. ¿Por qué quién? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Dice acá Evangelismo 4:48, párrafo 1 y párrafo 2. El poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido a jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. Hermanos, mantenerlo a jaque. ¿Sabe lo que es jaque? Amén. Dice, ni haga movimiento porque te vas. Quiere decir que el Espíritu Santo me ayuda a mí a mantener al enemigo lejos. Pero si yo quiero saber de él y ahora dudo que existe Espíritu Santo y me rebautizo en el nombre del Hijo, del Padre y del Hijo y lo dejo fuera, ¿quién me va a ayudar a mantener en jaque a Satanás? Hermanos, por el poder de Dios, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, dice acá, en colaboración con los tres poderes más elevados. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajan mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Cuando usted no tiene los tres y nada más tiene dos, no puede contar con convertirlo en un buen hombre, una buena persona que testifique de Jesús. Hermanos, capítulo 19 de Hechos, dice acá, de Hechos de los Apóstoles, página 153, párrafo 1, dice así: judíos y gentiles. Esto comenzó hace muchos años, esta problemática. ¿Recuerdan a Apolos? ¿Apolos sabía que existía Espíritu Santo? No. ¿Pero lo utilizaba el Espíritu Santo de Apolos? Apolos era más verbal que Pablo. Tenía más destreza con la palabra que Pablo, pero no sabía que existía Espíritu Santo. Interesante esto. No tiene que saberlo todo, pero el Espíritu sí lo sabe. Al llegar a Antioquía de Siria, no Antioquia de Colombia, ¿verdad? Antioquía de Siria, dice, desde donde habían sido enviados para emprender su misión, Pablo y Bernabé aprovecharon pronto una oportunidad para reunir a los creyentes y les relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, dice, abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos de los Apóstoles 14:27. La iglesia de Antioquía era grande y seguida, dice, seguía creciendo por ser un centro de
actividad misionera, era uno de los más importantes grupos de creyentes cristianos. Era el más importante de los grupos de los cristianos. Entre sus miembros habían muchas clases de gente, tanto judíos como gentiles. Ahora vamos al siguiente. Seguimos con lo que pasó en Antioquía. Mientras los apóstoles participaban con los ministros y miembros laicos de Antioquía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo, el deseo era ganar almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, dice acá, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes, ¿se escuchó la palabra? Que eso es lo que se levanta hoy en día en la iglesia adventista. Maestros judaizantes. Se dejan la barba, se dejan acá, empiezan a ellos a tener la Torá y aquellas cosas. Y ya la Biblia no cuenta porque esa fue traducida por esta persona y que le cambiaron la traducción, que el nombre se dice así, que ya Yeshua, que aquella cosa. Digo, hermanos, el Salvador del ser humano. Que no se le llama Jesús porque Jesús quiere decir caballo. Tantas cosas, hermanos. No cuestione tanto. Si Dios hubiese querido cambiar esa situación, hace años que lo hubiese hecho. Pero Yeshua, Jesús, en español, Yeshua, no importa, mi Salvador, mi Redentor, aquel que murió por mí en la cruz, el Cordero de Dios, no importa. El Señor quiere salvarnos ignorantemente a nosotros. ¿Para qué quiere más de la sangre de Jesús? El problema está acá. Estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Oiga lo que había que guardar: ser circuncidado y guardar la ley ceremonial. Ahora, mi pregunta es, antes de continuar, la circuncisión fue dada por Dios, ¿sí? ¿Por qué Adán tenía prepucio? ¿Saben? Los médicos dicen que el prepucio realmente algo es por higiene que hay que circuncidar. Entonces Adán era un antihigiénico. Porque el prepucio que Dios le puso a Adán era bueno en gran manera. ¿O no era bueno en gran manera? No hizo errores Dios en la creación. ¿Por qué fue circuncidado Abraham? Mire, si usted quiere, si Dios hubiese querido que usted, el mundo lo conociera desde que lo viese, como aquellos que se disfrazan, que se ponen aquí algo y ya, ¿no? Son judíos. La gente lo conoce por el disfraz, pero el disfraz no dice nada. Así que si Dios hubiese querido una marca que todo el mundo supiera que usted es judío, o que usted es hijo de Abraham, le quita el dedo meñique, que es visible. Pero imagínese a Abraham diciéndole, mira que yo soy hijo de Dios. No sé, perdóneme que diga esta cosa tan fea. O sea que para usted demostrar que usted es judío tenía que enseñarle que no tenía prepucio. Come on, Dios mío. Abraham fue circuncidado, ¿sabe por qué? Para señal. Qué interesante es esto. ¿La circuncisión produce dolor? Bien. ¿Dios le había dado una promesa a Abraham? ¿Que Sara iba a tener un hijo? ¿Se la repetía constantemente? ¿La creía Abraham? ¿Sara la creía? ¿Sara habló mal de Dios? ¿Qué dijo de Dios? Que Dios era malo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Quién es el responsable de la esterilidad de Sara? ¿Dios la hizo estéril?
¿O el pecado la hizo estéril? Así que Abraham recibió la noticia de la esposa que dice, mira, vamos a dar un vientre prestado para que tengamos descendencia. Empezó hace mucho tiempo esto, ¿eh? Así que tomaron un vientre prestado y fue la sirvienta que se ganó a Abraham hablando mentira en Egipto. Una sierva egipcia que trajeron de allá, cuando Abraham mintió de que Sara era su esposa, dijo que era su hermana. El hombre era mentiroso. Mira, Abraham, yo tengo un tema y Abraham es un proyecto de Dios. Tomó un hombre que no tenía fe. Usted dice, bueno, él se fue, se llevó todo su dinero, tenía mucha fe. Cuando Jesús mandó a los discípulos y estaban recogiendo y preparando cosas, ellos, no, se van así sin nada. Ni doble sandalias, no, váyanse. La primera pregunta que Jesús le preguntó cuando regresaron, ¿les hizo falta algo? Y dijeron, no, Señor. Cuando yo los mando no hace falta nada. Amén. El Señor tiene un paquete cubriéndolo cuando Él los mía. Váyase. El Señor va a obrar. El trabajo es de Él, no es de nosotros. Así que Abraham fue el primero que fue circuncidado. ¿Por qué? Abraham tomó la promesa de Dios y la echó a un lado. Y tomó a la sierva egipcia y la engendró. ¿La engendró de buena manera o de mala manera? ¿La llevó a un sitio de fertilización in vitro? ¿O se fue enojado con la sierva? Me tengo yo que sacrificar ahora yo por Sara tanto inventar, ¿no? Estaba súper enojado Abraham, ¿no? Así, yo quiero ver la cara de Abraham, lo serio que estaba con la sierva. Qué molestia esta, ¿eh? Hermanos, le cambiaron una de 100 años por una muchacha joven. Le entró la andropausia al viejo. Lo que le entró fue la desconfianza en la promesa de Dios. Y como no confió en Dios, el enemigo lo utilizó. Y engendró entonces un hijo de la sirvienta. ¿Qué dijo Dios después? Nada. Se le acercó y le dijo, en el tiempo que las mujeres dan a luz, tu mujer te dará a luz un hijo. Y Abraham, ¿qué hizo? Se postró y ¿qué? Y se rió. Porque de 5 corazón dice, a un hombre viejo ya dije, le van a hacer hijo. Y a Sara ya, que le pasó la... No. Y le dijo, ojalá Ismael vive en tu presencia. Diciéndole, ya tengo hijo. Y dice Dios, ciertamente tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Risa. ¿Te parece bonito el nombre? Eso quiere decir Isaac, Risa. Dice, está bonito el nombre, dice Abraham. Bueno. Dice, y en cuanto a Ismael también te he escuchado, también lo voy a bendecir. Pero esta bendición de la herencia no va sobre él, sino sobre el hijo que Sara te dije hace mucho que te va a dar, porque yo soy que doy los hijos. Amén. Así que Abraham se rió, ¿sí? Cuando embarazó a Sara, llegando a Gerar, lo podemos leer en la Biblia, dijo que era su hermana. Y la entregó al rey de Gerar, y Dios, interesantemente, lo defendió. Se le apareció de noche al rey de Gerar y le dijo, dice, he aquí muerto eres por causa de la mujer que has tomado, cual es casada con marido. Y el rey de Gerar le dijo, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él que es mi hermana y ella también me dijo que era mi? Dice, con limpieza de mi mano y pureza de mi corazón he hecho esto. Dice Dios, yo sé que lo hiciste así, pero devuelve la mujer porque es profeta el marido. Eso está fuerte, eso. Y yo le hubiese preguntado a Dios, ¿y los profetas trabajan contigo, los mentirosos? Pero no preguntó nada el hombre. El rey de Gerar dijo, no voy a preguntar nada. ¿Y sabe lo que pasó? Que le dijo, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y si no lo haces, te mataré a ti y a todos los tuyos. Y dice, ¿qué malo he hecho yo? Esos dos mentirosos me metieron en problemas. Y dijo Dios, óyeme, él también orará por ti y vivirás.
El mentiroso. Dice, ese va así, cállate la boca. Haz silencio porque él es profeta. Dios tenía que levantar a alguien sin fe para hacerlo el padre de la fe, darle las cosas que nunca ha tenido, porque nosotros somos vasijas vacías. No somos nada nosotros. Así que salió él de ahí, tranquilo, y siguió su camino. Pero ya se había circuncidado, ¿sí? Él usó el instrumento que él usó para procrear un hijo en un vientre que él no quiso que fuera, de una persona que era pagana completamente, para tener el hijo de la promesa donde Jesús iba a venir. Y le dijo, quítame la protección ahí, circuncídate. Y circuncidó a él, a Ismael y a todos los que estaban en la casa. Y cuando nació Isaac lo circuncidó como señal completamente. Como señal lo hizo. Pero ¿por qué Dios colocó el prepucio? Porque es la parte más sensible en el hombre. Y le quitó la protección para que el roce diario con la vestimenta creara una callosidad para que no tuviera placer después. Y esas son las razones que los que han sido circuncidados ya no tienen el mismo placer que antes. Así como Dios cubre el de la mujer, cubre el del hombre, para que siga con la sensibilidad, porque Dios no quitó el gozo en las relaciones matrimoniales. Pero sí en la perversión Dios lo quitó. ¿Por qué cuando Jesús vino quitó la circuncisión? Porque ya la circuncisión no vale de nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación en Jesús. Ya la circuncisión se acabó. Y eso fue un problema que Pablo tuvo con estos judíos. Que decían, ¿tú quieres ser? Hay que circuncidarte. ¿Los judíos circuncidados de la época de Jesús eran falsantes? ¿Mentirosos? ¿Crucificaron a Jesús? ¿Para qué sirve la circuncisión si no te vas a parecer a Jesús? Pero sí sirve el Espíritu Santo para que seamos como Cristo. Entonces, hermanos, así se opusieron ellos. Pablo y Bernabé hicieron frente a esta falsa doctrina. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Falsa doctrina, con prontitud, y se opusieron a que se presentara el asunto a los gentiles. Por otra parte, muchos de los judíos creyentes de Antioquía favorecían la tesis de los hermanos que habían recibido en Judea. Que muchos judíos también dijeron, wow, eso es verdad. ¿Para qué circuncidarse? ¿Para pertenecer a un pueblo hay que tener una señal? No, la señal la da el Espíritu Santo. La da el Espíritu Santo. Hermanos, hay muchas opiniones, pero realmente no es así. En el hospital, cuando mi hijo nació, me preguntaron que si le hacían la circuncisión. Yo digo, no. No, pero es que es higiénico, digo yo. Él va a vivir con un papá antihigiénico. No se preocupe por eso. Nunca ha tenido problema, hay que higienizarse claramente, pero eso no es motivo de higiene, es motivo de marca por desobediencia completamente. Le quitó completamente la sensibilidad a él para que él no siguiera en eso. Pero después le arrancó el corazón cuando le dijo, sacrifícame tu hijo, tu único hijo al que tú amas, donde yo te voy a mostrar. Esa fue la única ocasión que Dios obtuvo de Abraham un corazón sincero y obediente. Cuando Abraham fue y el hijo preguntó, padre, aquí la leña, aquí está todo para esto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él dijo, Jehová proveerá. Y él ató al niño y lo subió ahí e iba a matarlo, a lo que más amaba. ¿Quién se atreve aquí a apuñalar a un hijo? ¿Quién se atreve a matarlo? No nos sale del corazón, no podemos levantar la mano. No sé si me entendemos. No nos podemos nosotros poner con nuestros hijos a matarlos, no podemos, porque el amor es más grande que eso. Lo que más se ama, y Dios ha permitido a las madres, ¿sí? ¿Se aman más los hijos? Yo no sé, pero cuando nacen los hijos quitan a uno el celular y lo ponen a ellos. Antes ponían a la pareja y ya lo quitan. Y cuando nacen los nietos quitan a todo el mundo y ponen los nietos. Así va el progreso de esto. Pero hermanos, cuando Abraham lo iba a hacer, Dios le dijo, detente, no toques al muchacho, porque ahora sé que me temes.
Nunca más me habías temido. Ahora sé que me temes porque no me negaste tu hijo, tu único hijo, al que amas. Pero como tú eras tu centro, tú hacías lo que tú querías. Y Abraham pasó a ser el padre de la fe porque ha hecho lo que nadie se atreve a hacer en esta tierra. Entregar lo que más ama y no decirle nada a Sara, porque si se lo dice a Sara y dice, mira, mañana voy a sacrificar al muchacho, Sara lo mata en la madrugada. ¿Sí o no? ¿Tiene hijos, hermana? ¿Eh? Que el esposo dice, mira, Dios me dijo que sacrificara al niñito y dice, vete al psiquiatra mejor. ¿Estamos entendiendo? Abraham se fue en silencio, pero ¿qué pasaría con Abraham cuando se devolviera y le dijera, Sara, tuve que sacrificar ese matrimonio? ¿Cómo iba a estar? Roto. O si no, lo mata. Dijo, mira viejo, ¿tú estás loco o qué? Hermanos, Sara no era muy espiritual, ¿eh? Hermanos, la secta de los fariseos que todavía sigue hasta ahora, esos maestros judaizantes que todavía están hasta ahora diciéndole que usted que se deje la barba, que la barba como la de Aarón, que hay que destila, que aquello, olvídese de eso. Hermanos, fuimos salvos por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos por la sangre y se nos ha dado el Espíritu Santo el día que usted entrega su vida a Dios y se supone que la recibamos en el bautismo del Espíritu Santo, y pronto vendrá la lluvia tardía, porque la temprana ha llegado, pero la tardía no. Así que, hermanos, esas falsas doctrinas. La justicia de Cristo en la ley, Cristo y la ley. Mensaje Selecto, tomo 1, página 278, párrafo 2. La mayor dificultad a la que Pablo tuvo que hacer frente surgió de la influencia de los maestros judaizantes. Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Se han levantado maestros judaizantes. Volvamos a las raíces hebreas. ¿Qué tiene las raíces hebreas si Adán no era hebreo? Adán no era hebreo. ¿Era Melquisedec hebreo? ¿Era Apolos hebreo? ¿De qué servía ser judío? Si eso fue totalmente una costumbre de ellos. Y creyeron que Abraham era su padre y Abraham era el padre más mentiroso. A Abraham tenemos por padre y al verdadero no lo tienen, que es al hijo. ¿Qué dicotomía más fuerte? Y quieren volver a las raíces hebreas. ¿Qué tiene las raíces hebreas? Que usted haga ceremonia, que se ponga una mantilla, que haga la cosa. ¿Qué hacen esos actos si el corazón todavía no ha sido regenerado? Si el carácter sigue siendo los 1000 demonios. Si usted todavía no lo tolera a nadie porque usted es realmente insoportable en su casa y quiere ser hebreo. Yo no sé qué va a ser hebreo. Hermanos, ellos le provocaron mucha dificultad, ocasionando disensiones en la iglesia de Corinto. Dice, continuamente presentaban las virtudes de las ceremonias de la ley, virtudes de la ceremonia de la ley, exaltando esas ceremonias por encima del evangelio de Cristo. Hay un evangelio que es más grande que las ceremonias. Exaltando esas ceremonias encima del evangelio de Cristo y condenando a Pablo porque no las imponía a los nuevos conversos. Pablo les hizo frente en su propio terreno. Si el ministerio de la muerte grabado con las letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Amén. Dios nos justificó a nosotros, hermanos. La fe por la cual vivo. Estamos leyendo marzo 16, dice alterando los mandamientos. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Dice acá, Satanás no pudo impedir el plan de salvación.
no lo pudo impedir. ¿Quién lo puede impedir? Dice así: Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día. No pude impedirlo. ¿Le mandó a quebrar las piernas a Jesús? No se la pudieron quebrar. Hermanos, dice acá, entonces Satanás dijo a sus ángeles que él sacaría ventajas aún de la crucifixión y resurrección. Estaba conforme con que los que profesaban fe en Jesús creyeran en las leyes ceremoniales. Estaba conforme con eso. Dice, sigan creyendo en esas leyes ceremoniales. Eso quería Satanás. Y los sacrificios de los judíos que habían cesado con la muerte de Cristo. Dice, bueno, si podía incitarlos a dar un paso más y hacerles creer que la ley de los 10 mandamientos también había cesado con la muerte de Jesús. ¿Lo logró Satanás? Le dijo, no hay problema. Sí, eso ya pasó. Pero dice, esta también. ¿Los mandamientos pasaron? ¿Qué dijo Jesús? Que ni una, ¿qué? Ni una jota ni una tilde pasará sin que todo esto se cumpla. Los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Es Él plasmado en 10 mandamientos porque no podemos entender a Dios. Así que, hermanos, eso fue lo que Él dijo. Dijo, no. Con que profesan, dice que creyeran en las leyes ceremoniales y los sacrificios de los judíos que habían cesado con la muerte de Cristo. Sí podía incitarlos a dar un paso más adelante a creer que la ley de los 10 mandamientos también había cesado con la muerte de Jesús, de Cristo. Satanás dijo a sus ángeles que los 10 mandamientos eran demasiado claros. Dijo, es muy claro porque es preciso. Dice lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. De modo que la mayoría creería que aún estaban en vigencia, porque son muy claros. Por lo tanto, debían tratar de, alterar el cuarto mandamiento que saltaba al Dios viviente. El cuarto mandamiento dice claramente, acuérdate del día de reposo para que lo santifiques, porque yo en 6 días hice los cielos y la tierra, el mar y todos los que ellos contienen, y reposé en el día séptimo. Por eso Jehová santificó el día séptimo, lo apartó. Le dijo, la única manera de tú saber que yo soy tu creador es que tú sepas que hay un día donde yo reposé de la creación. Si yo reposé, te doy un ejemplo, porque ejemplos he dado, dice Jesús. Como yo he hecho, vosotros también hagáis. Como ejemplo nos dio Dios, que como Él hizo, nosotros tenemos que hacer también. Esto no necesita teología, hermanos. Esto es solamente simpleza de vida. La palabra lo enseña todo. El que es sincero y abre la Biblia, porque yo cuando me bauticé, al mes me fui de la iglesia, porque mi hermano me dijo que era la iglesia falsa. Así que me fui supuestamente a la verdadera, y entonces al mes regresé a la mía, porque encontré que esa era la verdadera. En sus doctrinas. Completamente. ¿Que hay gente que es falsa? Sí, hay gente falsa, pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es aquí. La palabra de Dios, solamente. El deseo de todas las gentes dice así, página 280. Desde la niñez, los judíos habían recibido instrucciones acerca de la hora del Mesías. Ya le di. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas y la enseñanza simbólica de sacrificios ceremoniales, pero habían despreciado la luz y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable. Eso es lo que hacen las ceremonias. Sacan a Jesús del centro. Pero el centurión, nacido en el paganismo y educado en la idolatría de la Roma imperial, dice, adiestrado como soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, recibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. No aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraban ser su Mesías.
Él resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había, dice, discernido la gloria del Hijo de Dios. Hasta un ladrón consideró a Jesús que era Cristo. Hasta el centurión romano abajo dijo, realmente este hombre era justo. No había que estudiar teología para darse cuenta con el carácter que Jesús entregó su vida. Hermanos, dice la misma página, para Jesús ello era una prenda de la obra que el evangelio iba a cumplir entre los gentiles. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza describió a los judíos lo que les acarrearía es rechazar la gracia. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión. Mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? La historia de la redención, le voy a decir que estoy terminando para que tenga fe, pero sí estoy terminando. En la página 121 dice aquí, escribió estos juicios y estatutos procedentes de los labios de Dios mientras se encontraba con él en el monte. ¿Eso hizo quién? Moisés. Si el pueblo de Dios hubiera obedecido los principios contenidos en los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las indicaciones definidas dadas a Moisés, que él escribió en un libro con relación a su deber hacia Dios y hacia sus semejantes. Las indicaciones definidas que el Señor le dio a Moisés con respecto al deber de su pueblo hacia sus semejantes y al extranjero son los principios de los 10 mandamientos simplificados y presentados en forma definida para que no pudieran caer en error. El Señor instruyó a Moisés claramente con respecto a los, dice, sacrificios ceremoniales que debían terminar con la muerte ¿de quién? De Cristo. Ya no hay que guardar ninguna de esas fiestas. Ya terminó con Jesús. Le da el fin a los ritos. Así que el Señor instruyó a Moisés con respecto a los sacrificios ceremoniales que debían terminar con la muerte de Cristo. El sistema de sacrificios preanunciaba la ofrenda de Cristo como cordero sin mancha. Conflicto inminente. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables para, dice, que tranquilicen la conciencia. Por eso hacen esto. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Demasiado sabias, en su opinión, dice, para escudriñar las Santas Escrituras, con, dice, contrición y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe, no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. ¿Quieres saber más? Dice él, ven por acá, ¿no? Así que fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres y al rechazar la verdad porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Herejías.
Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es peligroso. Cuando es Dios que lo entrega a usted, ya no hay forma de volver atrás. Conducción del niño. Voy a leer esto porque esto fue lo que me sacó del error. Sean los padres modelos de veracidad, de verdad. Los padres y los maestros deben ser veraces delante de Dios. Vuestra vida está libre de prácticas engañosas. No se halle culpa en vuestros labios, aunque sea desagradable para vosotros en un momento dado. Vuestra conducta, vuestras palabras y vuestras obras manifiesten rectitud ante la vida del Santo Dios. La vista del Santo Dios. Oh, el efecto de la primera lección de engaño ha sido terrible. ¿Se entregarán a las prácticas del engaño y la mentira los que pretenden ser hijos e hijas de Dios? ¿Se entregarán a esa práctica? ¿A qué se refiere? Una madre que carece de discernimiento y no sigue la dirección del Señor puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos de carácter estimulados de esta manera pueden hacerse tan permanentes que mentir será tan natural como respirar. El fingimiento se tomará por sinceridad y realidad. Padres, no mintáis nunca. Nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sé vosotros, vosotros veraces vosotros mismos. Sed rectos e inconmovibles. No debería permitirse ni una mentira, por pequeña que sea. Debido a que las madres están acostumbradas a mentir, los hijos, siguen su ejemplo. La falsedad es estimulada por las palabras duras. No os impacientéis con vuestros hijos cuando yerran. Cuando los corrijáis, no le habléis abrupta y duramente. Esto los confunde y les hace temer decir la verdad, para no tener el problema del castigo. Hermanos, esto me ayudó mucho cuando el Señor me ayudó a no dar salto para la cama, después de apagar la luz. Me ayudó mucho con mis hijos. Yo le enseñé a ellos, digo, siempre me digan la verdad. Mi hijo me metió a obrero de construcción porque él me destruía la casa, que hay que llevar el trabajo, algo roto había. Tenía que ir a Hondí para comprar cosas. Así que yo le enseñé, digo yo, si me dices la verdad, no te voy a castigar, sino el castigo va a ser que te voy a guardar 15 minutos en tu habitación, sin hacer nada, me vas a esperar ahí. Pero si me mientes, te voy a pegar. Y no te va a gustar. Y siempre que llegaba a la casa, mi hijo trataba de defenderse, y yo le decía, dime si lo hiciste. Dice, sí papi, lo hice, perdóname, digo yo, vete a tu habitación. Pero le enseñé que decir la verdad tiene recompensa. Pero que decir la mentira tiene castigo. Porque tenía que poner algo fuerte en él para que él no fuese mentiroso. Así que mis hijos hablan con nosotros y nos dicen todo, lo que uno no quisiera escuchar tampoco, pero nos lo dicen. Así que no mientan, hermanos, nuestros hijos, y que nosotros no lo tratemos así, porque entonces lo vamos a convertir en mentirosos por el temor a ser totalmente, ¿no?, avasallados con una golpiza, ¿no? Hijos e hijas de Dios, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas. Y ya sí estoy terminando, créanme. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su sacrificio.
la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer. ¿Se escucha esto o no? Esa fiesta iba a desaparecer totalmente, para siempre. Y el servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de los siglos, completamente. Eso quería Jesús que se hiciera. Hasta que Él venga por segunda vez, con poder y gloria, ha de celebrarse este rito. ¿Cuál fue ese rito? De la Santa Cena. La cena del Señor. La Cena del Señor. Así que ese es el rito que Jesús quiere. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos va a libertar de cualquier doctrina que quiera entrar en nosotros. Si no creemos en el Espíritu Santo y estamos buscando, pero buscamos a Jesús, nos saca de la mentira y nos pone en su verdad. Pero tenemos que ser humildes nosotros y decirle al Señor, Señor, ando extraviado buscando otros caminos. ¿Qué tú crees de las fiestas? Señor, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de circuncidarme? Dímelo tú. Estoy confundido. El enemigo me habló mentiras o me habló la verdad, no lo sé. Aclárame tú esto, pero con corazón sincero. El Señor no deja a nadie que sea sincero de corazón en la oscuridad. A nadie, absolutamente a nadie. Así que ya sí terminé. Señor nos perdone a todos y nos guarde. Gracias, hermana, por soportarme. Ya me voy mañana. ¿O me están haciendo fila? Bueno, pues bienvenido.